Bueno, compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Vamos a iniciar este primer panel con una exposición de 15 minutos de cada uno de los expositores y vamos a pedir a la doctora Peñafort, que todos conocemos por su gran actuación y su gran labor en la defensa de la ley y en la construcción de la ley. Por eso hoy, para los compañeros y compañeras de La Plata, Berisso, Ensenada y de otras localidades del conurbano que están aquí presentes, más los compañeros que nos acompañan de México, de Cuba, de Paraguay, es un honor poder iniciar este seminario con las palabras de la doctora Peñafort. Hola, ¿se escucha? Sí. Primero y principal, buenas tardes a todos y todas, muchísimas gracias. La verdad que el compañero me ha hecho una distinción, empiezan conmigo porque por un tema de agenda tengo que volver a Capital en un rato. La verdad que el encuentro regional pone en perspectiva algunas cosas que tienen que ver con las comunicaciones que ya fueron muy bien esbozadas en la Cumbre de las Américas. Yo recuerdo con mucha claridad cuando Evo Morales, presidente de Bolivia, decía hace pocos días en la Cumbre de las Américas que uno de los aspectos indispensables de la independencia de los pueblos no solo era la posibilidad de comunicarse y las tecnologías de la comunicación, sino además que los pueblos fueran propietarios, pudieran adueñarse y pudieran usar libremente las tecnologías de la comunicación. En ese contexto nos enfrentamos en un mundo donde hay dos modelos en conflicto. Está el modelo del libre acceso a la comunicación y a las comunicaciones que se contrapone al modelo que tiene armado un enorme dispositivo para ser el predominante, que tiene que ver con la privatización no solo de los contenidos, sino también de las vías de acceso. Cuando hablo de vías de acceso privadas me refiero tanto a la tecnología de transmisión de comunicaciones, sea el espectro, sea la fibra óptica o cualquiera de las tecnologías inalámbricas, como a lo que, por ejemplo, en materia de Internet, por dar un ejemplo, tiene que ver con la privatización de los modos de acceso o lo que se llama el sector del último usuario. ¿Cuál es un ejemplo de esto? ¿Cuántos de ustedes tienen un iPad? Y van a descubrir que hay páginas de Internet que simplemente no las pueden visualizar con su iPad. Eso es porque son páginas de Internet fabricadas, diseñadas en un formato específico, y ese software, si no tenés acceso a ese software, probablemente no puedas tener acceso a esa información. Esto, junto con la discusión que se está dando en materia de derechos intelectuales, en contradicción con el derecho de acceso a bienes culturales, está quebrando el mundo en dos. ¿Por qué lo está quebrando en dos? Y es extraño quebrar un mundo que ya hace rato dejó de ser bipolar para ser multipolar, porque en estos dos modelos se están discutiendo ni más ni menos las diversas formas de soberanía e independencia en las comunicaciones que van a tener los pueblos. Esta soberanía e independencia se basa primero, y yo tengo una posición, yo creo que hay que sostener no solo la gratuidad del acceso y de las vías de acceso, sino más la fuerte intervención estatal en favor de esta gratuidad y de estas facilidades de acceso. Pero además creo que los Estados tienen que dar una fuerte discusión en materia de lo que son derechos y bienes culturales. Mientras que por un lado vemos leyes que van prorrogando la vigencia de los derechos de autor, dándole rentabilidad a los nietos por obras de sus abuelos, por otro lado hay un enorme sector de la sociedad que no puede alcanzar de determinados bienes simplemente porque el acceso a esos bienes tiene una tarifa o un precio. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se produce? Existen formas alternativas de producción y de financiación de la producción de bienes culturales que tiene que ser trabajada, porque podemos pelear por la libre distribución de los contenidos. Ahora, si estos contenidos tienen un precio, esta libre distribución lo único que hace es generar facilidades esenciales a bajo costo a quienes lucran con la distribución paga de los contenidos. Un ejemplo de esto es probablemente lo que pasa con la discusión que se está dando en lugares como Estados Unidos, donde se está tocando el concepto de neutralidad de red, es decir, que nadie pueda controlar el tráfico que lleva adelante cada usuario, a los fines de proteger, y el proteger va entre comillas,
una forma de distribución de contenidos en los cuales los prestadores del servicio, cualquiera de los dueños de las redes, discuten con los prestadores de los contenidos, supongamos Netflix, por dar un ejemplo, sobre si es válido que haya una industria que basa su rentabilidad en el uso de un ancho de banda determinado y grande, al mismo costo que quien lee un diario. Yo creo que en este sentido el Estado argentino tiene que tomar una decisión, y es que las redes no pueden, y los dueños de las redes, no pueden poner trabas al tráfico. Es decir, no pueden controlar el ancho de banda ni poner tarifas especiales. En la Argentina esto está regulado, pero la verdad es que en los grandes usuarios no se cumplen. Un ejemplo son las firmas corporativas. Todos los servicios de Internet ofrecen servicios corporativos que después de determinada cantidad de megas reducen drásticamente su ancho de banda o aplican un precio superior. Estas maneras que son solapadas, lo que hacen es permitir que el mercado empiece a hacer de las suyas. ¿Por qué hago una fuerte defensa? Porque creo que hoy la defensa por las redes, por el espectro, es una defensa que está clara y donde hay mecanismos claros, como defensa de la competencia en algunos casos, si bien todos tenemos claro que defensa de la competencia solo tiene un efecto paliativo. Cuando se lesiona, se vulnera la libertad de expresión, no hay manera de indemnizar ese derecho vulnerado. Dicho de otra manera, yo puedo conseguir que defensa de la competencia me devuelva el dinero que la fábrica de lavarropas monopólica de un país me cobra además por el único lavarropas. Ahora, le pregunto a los argentinos o a quienes ¿cuánto costaría que a mí no me hubiesen dejado ver el gol de Maradona a los ingleses? Es imposible indemnizar la falta de acceso a una información, sobre todo cuando esta información no solo tiene que ver con divertirse, sino tiene que ver con construir identidad en un mundo que está tratando de construir identidad. ¿Y por qué está tratando de construir identidad? Porque en el mundo multipolar del que les hablaba hace un tiempo, se está cambiando un viejo paradigma del liberalismo. El liberalismo nos decía que teníamos que ser libres del Estado, libres de diferentes. Y el nuevo paradigma es que tenemos que ser libres para algo. Y ese para qué, ese para hacer, exige necesariamente la posibilidad de comunicarnos. ¿Por qué? Porque las distancias, la rapidez de los sucesos y la necesidad de tener información nos obliga a que esa libertad sea ejercida esencialmente de manera remota o mediata entre quien ejerce la libertad y sus formas de manifestación. Dicho de una forma más fácil, si se quiere, mi libertad de expresión no solo es poder publicar una solicitud en cualquiera de los diarios locales. Tal vez mi forma de libertad de expresión sea participar en un foro como este a 500 kilómetros, a 1000 kilómetros o a 5000 kilómetros, como pasó recientemente, a través de sistemas de Internet. A esto debe sumarse la confluencia de los distintos sistemas. ¿Cómo hacemos para que en este régimen, que por un lado avanza a pasos acelerados como es la Internet, no deje sin espacio a las manifestaciones locales? ¿Y cómo protegemos aquello que García Canclini llamaba industrias culturales, que aparte tienen un efecto enriquecedor en la sociedad donde se establecen? En pocas palabras, ¿cómo hacemos para que la universalización de los contenidos no den por tierra el trabajo continuado que ha llevado adelante, sobre todo la región, en la construcción de las identidades locales y regionales? En países donde tenemos distintos tipos de culturas, donde tenemos pueblos originarios que están tratando de preservar sus idiomas, sus hábitos. ¿Cómo hacemos para que esto no funcione como una maquinaria que aplasta en un todo universalizador estas identidades pequeñas? ¿Y cómo hacemos además para que estas identidades tengan su espacio sin que signifique un espacio menor, tangencial, colateral? Es decir, ¿cómo hacemos para que no sean una suerte de categoría sospechosa, es decir, alguien a que se le da protección especial en un rinconcito? Probablemente una de las mejores maneras para hacer esto es también empezar a generar el fomento de los productores privados, pero en términos regionales. Me parece que
algunos de los grandes tanques de producción de contenidos deberían ser fomentados, obligados no pueden ser, pero sí fomentados a radicarse en lugares donde empiecen a tomar no solo trabajadores de cada área, sino que la producción empiece a teñirse de algunos aspectos propios del lugar. Un ejemplo claro de esto pasó, por ejemplo, con el fútbol. Canales como Fox, que se radicaron en la Argentina, hoy tienen el 70% de su producción hecha con no solo personal argentino, sino que además por primera vez desde hace 2 años tenemos fútbol del exterior relatado en argentino. Esto cambió. Y cambió porque antes escuchábamos fútbol en tono neutro, o sea, eran periodistas de todos los lugares del mundo, de todos los lugares de Latinoamérica en realidad. Bien, para ir resumiendo y permitir que continúe el panel, me parece importante señalar que la lucha por la libertad de expresión es una constante a lo largo de la región. ¿Y por qué? Porque la región tiene una constante histórica en la cual ha ido independizándose de distintos gobiernos totalitarios y de movimientos totalitarios, y en ese independizarse ha hecho un enorme esfuerzo por recuperar su propia historia y su propia identidad cultural. Esto es imposible sin medios de comunicación y esto es imposible sin tecnologías de comunicación. El segundo punto que me parece importante señalar es que el gran peligro que atraviesa la difusión, que se atraviesa este proceso colectivo con la difusión de las tecnologías de comunicación, es que las identidades locales resulten avasalladas por los grandes productores de contenidos, con lo cual hay que generar políticas activas, por un lado que protejan los contenidos locales y las identidades culturales, y por otro lado también facilitar el acceso a los productos masivos sin que la economía, o mejor dicho, el pago de un precio sea lo determinante para este acceso. Tenemos que entender que donde algunos ven DVDs, películas, muchos vemos bienes culturales a los cuales es más importante inclusive que accedan aquellos que están en peores condiciones económicas que aquellos que están en mejores condiciones económicas. Dicho de una forma más fácil, es fácil entender el piquete de quien no tiene el dinero para hacer una solicitada. Un grupo de desempleados puede cortar una calle porque es su manera de tomar visibilidad. Sería menos lógico que un grupo de millonarios cortar una calle para tomar visibilidad. Bueno, de la misma forma, es importante que los sectores más carenciados sean los privilegiados al acceder a determinados bienes culturales, sobre todo porque estos bienes culturales se imbrincan necesariamente en la construcción de ciudadanía y en la construcción de una alfabetización de las comunicaciones que tiene que ver con el hecho educativo, ya no solo como se entendía hace 50 años, saber leer y escribir, sino poder tener las herramientas necesarias para manejar y acceder a esta tecnología y también para decodificar una sociedad que piensa en estos términos. ¿Cuántos de nosotros, si trata de hablar con sus padres, le dice, che, esto es para tuitear, tu papá te mira y te dice, ¿qué? Y la verdad es que hay aspectos chiquitos de la tecnología que se van infiltrando en nuestra práctica cotidiana, en nuestro lenguaje cotidiano y van formando parte de nuestros hábitos culturales. Un claro ejemplo de esto es cuántos de ustedes en las últimas elecciones estaban en las redes sociales buscando los resultados que las leyes prohíben dar antes de determinado horario. Probablemente todos nosotros hicimos eso, nos metimos en Internet y buscamos el acceso a la información que estaba regulado por otras leyes. Bueno, esto tiene un sentido. El sentido es que precisamente quienes más dificultades tienen para acceder a la información deben ser los privilegiados para acceder a esta información. Para ello es necesario políticas activas de los estados y además es necesario políticas activas de las regiones. En el caso puntual de América Latina me parece importante señalar que la política de producción de contenidos de forma conjunta, como experiencia piloto pondría Telesur, ha demostrado ser sumamente exitosa y creo que es un modelo a seguir donde sin avasallar las identidades culturales, se logran generar contenidos de difusión y de identidad dentro de la región, teniendo participación de todos los sectores. Otro aspecto importante de Telesur, creo que es para señalar, es la gratuidad. Es decir, si bien hoy para acceder a Telesur es necesario pagar cable, sería interesante ver qué nuevas maneras tenemos de acceder a estos contenidos. Por último, y también me parece sumamente importante, hay que entender que
en el mundo multipolar, la posibilidad de comunicar las propias ideas es tan importante como la posibilidad de conocer las ideas de los demás. Pero además también la posibilidad de discutir algunos discursos hegemónicos. A mí me preocupa cuando en nombre de la seguridad nacional se avasalla la libertad de expresión o la intimidad. También me preocupa cuando el poder de policía de las redes y los medios de comunicación pasa en el sector privado. Es decir, cuando un privado nos dice qué puede o qué no puede ir por una red, cuando un privado dice qué puede y qué no puede ser transmitido. Esos son aspectos a tener en cuenta, teniendo además en extrema consideración algo que es relevante para todos, y es que los procesos de colonización empezaron siendo territoriales, siguieron siendo económicos y hoy son fundamentalmente culturales. Cuando buscan colonizar la región nuevamente, ya no hay golpes de Estado, modelos de negociación exitosa de la deuda como la Argentina o situaciones como los BRICS, de los cuales forma parte Brasil, demuestran que la economía está llegando a un nivel de autonomía. Es más, me parece importante señalar que en los últimos tiempos aquello que fue la victoria económica real de la Segunda Guerra Mundial, como fue el Pacto de Bretton Woods, se está rompiendo con la financiación que están dando en otra moneda que no es dólares, Rusia y China, por ejemplo, pero cuando empiezan a fracasar esas herramientas, empiezan las herramientas de la colonización cultural. Las herramientas de la colonización cultural usan dispositivos culturales que tienden a tener un discurso hegemónico y contra el cual es muy difícil tener el discurso contrahegemónico distanciados por las enormes distancias por las que estamos distanciados quienes pensamos similar. Por eso es importante señalar que no solo hay que permitir un acceso regulado en términos de gratuidad, facilidad, mayor abaratamiento de los costos, sino además también defender fuertemente que este acceso no solo debe ser a los medios físicos de acceso, sino también a los contenidos. Y además estos contenidos deben responder con políticas claras de Estado a la construcción de una identidad que permita generar en la región un discurso contrahegemónico. ¿Por qué digo esto? Porque si no, lo que antes era causal de una invasión, después era causal de una corrida económica, hoy es causal de un juicio de valor de la sociedad. Entonces tenemos, como pasó recientemente, al mundo opinando sobre los fenómenos históricos, políticos que se van dando en la región, y el único transmisor de esos fenómenos históricos, políticos y económicos es probablemente un dispositivo cultural del propio imperio que está en decadencia. ¿Qué digo? Por ejemplo, cuando queremos ver qué es lo que pasa, hasta que aparecía Telesur, la única opción era CNN. Pensemos que la independencia también pasa por poder contar la historia en palabras propias. O como dice un gran amigo que a quien escucharon hablar recién, lejos ya hace tiempo alguien dijo que la historia la escriben los que ganan. Nosotros creemos, estamos convencidos que en materia de comunicación la historia la ganan los que escriben, los que hablan, los que producen contenidos, los que pueden difundirlo, y para eso es necesario políticas activas del Estado, no solo a favor de las facilidades técnicas del acceso a los medios y vías de comunicación, sino también al equilibrio de contenidos de manera tal que nadie quede excluido de acceder a contenidos que deben ser universales, pero que estos contenidos universales no avasallen la posibilidad de generar contenidos basados en las identidades culturales de la región. Una región que está generando un proceso político de integración inédito. Durante el consenso de Washington se creía que la integración era económica, el Mercosur era el paradigma de la región. En estas épocas de nueva historia y de nuevos hombres, el paradigma es la política como herramienta de transformación. Por eso el modelo, por ejemplo, es UNASUR, porque busca la integración política y la defensa de los fenómenos políticos y los procesos políticos que se dan en cada uno de los pueblos de la región. Las tecnologías deben estar al servicio también de la defensa, la difusión y la legitimación de los discursos que hacen a la esencia de esos procesos políticos. Si no, vamos a tener muchas redes, muchos contenidos y vamos a seguir siendo colonia porque culturalmente vamos a seguir viendo dos canales o manejando solo un diario o creyendo que solo es cierto lo que nos dice un periodista que tal vez lo diga en inglés. Y no tengo nada contra el inglés, pero sí me parece importante señalar que el mayor productor de contenidos ideologizantes, los think tanks, los hacen en Estados Unidos.
¿Y por qué es esto? Porque después de la caída de Lehman Brothers ya no pueden ejercer el poder solo con los dólares, entonces están tratando de copar las instituciones de la cultura. Y no somos nosotros que hemos visto el proceso, las potenciales víctimas de eso, sino quienes vienen después, quienes todavía no tienen un juicio crítico formado. A mí me preocuparía que este enorme y rico proceso político que está llevando adelante la región se viera convertido rápidamente en un mundo de plástico y ojos grandes como pasó con Japón, que es un claro ejemplo donde se puede acceder a la independencia económica y sin embargo ser sometido culturalmente. Estamos hablando de una cultura milenaria que sin embargo va perdiendo la batalla en favor de los modelos cada vez más plásticos, cada vez más extranjeros de ese país. La región tiene ese peligro, y tiene ese peligro porque tenemos una enorme cantidad de dispositivos culturales apuntando en ese sentido. Está en nuestra tarea concientizarnos no solo de la democratización de los medios y vías, sino además la fuerte defensa de que esos medios y vías de comunicación sean utilizados para defender las identidades culturales, defender la identidad cultural, defender los medios de comunicación abiertos, defender los contenidos que den cuenta y reflejen el proceso que se está llevando adelante, es probablemente el mayor aporte que las tecnologías y las nuevas generaciones podamos hacer a una región que ha dado una larga pelea para ganar la historia, escribiéndola, diciéndola y contándola. Muchas gracias. Y se suma al estrado el licenciado Fernando Buen Abad, filósofo y miembro del Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx de la Corriente Marxista Internacional. Nos quedamos con la palabra del señor Jorge Dercos. Bueno, vamos a pedirle al compañero Diego Verón de Astrada, un joven, pero con muchísima experiencia. Diego fue corresponsal de Telesur durante el gobierno de Fernando Lugo y también fue parte del armado de esa experiencia que llevó adelante el gobierno de Lugo, referida a la televisión pública en Paraguay, que no existía anteriormente, y que fue quizás el último bastión de resistencia popular a ese mal llamado golpe blando, golpe suave, que nunca son ni tan suave ni tan blando, sino que son golpes directamente, que terminó con la destitución injusta de Fernando Lugo. Diego Verón fue un actor protagónico en cuanto al rol que cumplieron los medios en la defensa de Fernando Lugo. Y hoy además también es el responsable del área de prensa del Frente Guazú, la fuerza que luego de la destitución de Lugo se conformó para acompañar el proceso de recuperación del poder popular en el país vecino. Así que le agradecemos la presencia a Diego y le damos sus 15 minutos de fama para que nos deslumbre. Bueno, muchas buenas tardes para todos los presentes. Un agradecimiento en primer lugar para la COPAL, para el Senado de la provincia de Buenos Aires y bueno, para todos los amigos argentinos, latinoamericanos y también de otros países que están aquí interesados un poquito en profundizar el debate sobre el papel de los medios de comunicación y, como dice el título, su relación con la comunicación en América Latina y en el Caribe. Yo quisiera ir en primer lugar de un análisis un poquito general para luego llegar a la situación particular de Paraguay. Y hay una pregunta que creo que debemos hacernos y es: ¿por qué es que ha recobrado con tanta fuerza en los últimos años el debate sobre el papel de los medios de comunicación y su poder e influencia sobre la construcción social y el orden político? Creo que podemos identificar y visibilizar que este debate nuevamente tiene hoy día una importancia ante el desgaste de los partidos políticos conservadores y de derecha en nuestros continentes, luego del fracaso, del rotundo fracaso del modelo neoliberal y los efectos catastróficos a nivel social que tuvo este modelo sobre los pueblos latinoamericanos. Es así como ante este desgaste los medios de comunicación son los que como actores políticos reemplazan a los partidos políticos.
Un ejemplo claro de esto es el caso, por ejemplo, de los partidos ADECO y COPEI en Venezuela, que funcionaron como un bipartidismo tradicional y que luego del modelo neoliberal, el Caracazo en el 89, es que hay un amplio nivel de desgaste. Es así que en los primeros años del gobierno de Chávez, justamente, la oposición política más fuerte a su gobierno viene de RCTV, Globovisión y todo el conjunto de medios de comunicación. El poder de los medios de comunicación y un poquito la construcción de esa ilusión de la opinión pública. ¿Qué es lo que es la opinión pública? Yo voy a hacer una breve cita de un autor que no tiene tanta relación directa con la comunicación, que es más psicólogo social, pero que un poquito habla de esta construcción de opinión pública. Y dice así, dice Erich Fromm: la autoridad anónima es mucho más efectiva que la autoridad manifiesta, puesto que no se llega a sospechar jamás la existencia de las órdenes que de ella emanan y que deben ser cumplidas. En el caso de la autoridad externa, en cambio, resultan evidentes tanto las órdenes como la persona que las imparte, cómo se las puede combatir, y en esta lucha podrá desarrollarse la independencia personal y el valor moral. Pero mientras en el caso de la autoridad que se ha incorporado al yo, la orden, aunque de carácter interno, todavía es imperceptible. En la autoridad anónima, como la orden como el que la formula, se han vuelto invisibles. Es así como si a uno le tirotearan enemigos que no alcanza a ver. No hay nada ni nadie a quien contestar. Es así como el poder de los medios de comunicación funcionan como un poder de opinión pública y como de autoridad anónima, cuando antes en la época de las dictaduras era mucho más fácil identificar a un adversario político, a un poder opresor. Hoy día los medios de comunicación aparecen como poderes que muchas veces no entendemos bien cómo ejercen su poder de dominación, y es que justamente su poder tiene que ver con el impacto cultural e ideológico que influyen o que imparten sobre los pueblos. Creo que las fuerzas progresistas que en los últimos años llegan al poder en los países de América Latina, en un primer momento tal vez no dimensionaron cuál era el papel de los medios de comunicación y el ejercicio de la comunicación en sí. Yo le preguntaba al compañero cubano, salvo excepciones, y por eso es que le preguntaba hace un momento al compañero cubano en qué año se funda Prensa Latina en Cuba. Él me confirma que fue en 1960, un año después de la Revolución Cubana, y es justamente, creo que en el sentido de la necesidad que ellos tenían de distribuir información de lo que estaba pasando en Cuba, y también para que los latinoamericanos tuviésemos una fuente de información a través de la cual nosotros pudiésemos mirarnos a través de nuestros propios ojos. Tal vez ese sea el antecedente más importante de Telesur. Hoy Telesur, como una agencia de televisión internacional, antes ese papel probablemente lo cumplía en cuanto a agencia de noticias Prensa Latina. Hay un documental muy bueno que probablemente muchos de ustedes lo vieron, que se llama La Revolución no será transmitida o La Revolución no será televisada. Y hay una escena de ese documental donde se ve claramente a un ministro del gobierno de Chávez, ya durante el proceso de golpe de Estado en Venezuela en el año 2002, donde este ministro dice: no habíamos dimensionado el poder que tenían los medios de comunicación. Y es que ese golpe de Estado en el año 2002 se instala y se prepara a partir de los medios de comunicación. Tal es así que al día siguiente, en un programa de televisión mañanero, los periodistas en conjunto con líderes militares se felicitan mutuamente por el golpe efectivo que habían llevado a cabo. Todavía no contaban efectivamente con que se iba a dar un contragolpe a partir de las fuerzas populares. Entonces, así como ellos mismos, dice un líder militar o político: gracias Globovisión, gracias RTV, gracias medios de comunicación por haber sido los actores más efectivos en ese golpe de Estado.
Entonces yo creo que a partir de ese golpe del 2002 es que el presidente Chávez y los venezolanos y las fuerzas progresistas de Venezuela comprenden la necesidad de tener una política comunicacional mucho más efectiva ante el poder que tenían cadenas como RCTV o Globovisión. Y es ahí que creo que nace justamente la idea de la creación de la cadena multiestatal, que no pretende ser multiestatal, Telesur. Y bueno, creo que no es un secreto también por qué Rusia, por ejemplo, en esta confrontación que tiene ahora con Occidente, con Estados Unidos, con los países de la OTAN, invierte cientos de millones de dólares en un canal como Russia Today, que también ejerce un papel contrahegemónico bastante interesante. O por ejemplo, Irán tiene también su cadena una cadena internacional como Hispan TV. Entonces yo creo que también los bloques o los países están entendiendo que es fundamental la necesidad de contar con herramientas propias de difundir nuestra visión del mundo, nuestra cosmovisión desde nuestros propios ojos. Creo que es importante no solamente hacer una valoración por parte de las organizaciones sociales, la ciudadanía, los gobiernos progresistas, los estados, no solamente de la herramienta y la importancia de los medios de comunicación, sino también del propio ejercicio de la comunicación. Creo que hay un consenso general sobre lo dañino que resulta para la democracia la concentración de los medios de comunicación, ya que atenta esto contra el pluralismo informativo, y creo que la falta de pluralidad en cuanto al manejo de la información y al derecho de la expresión de los ciudadanos resulta claramente en un atentado contra la democracia. Y decía que creo que debemos entender el valor no solamente de las herramientas de comunicación en cuanto a infraestructura concreta, como canales, como sean un canal de televisión o una agencia de noticias, sino también debemos entender y valorar las fuerzas políticas, sociales, los ciudadanos y los estados, el ejercicio de la comunicación como valor cívico y como ejercicio cívico, la comunicación también como ejercicio político, la comunicación como ejercicio de poder, y es así como recordamos ese concepto o esa analogía de cuarto poder o medios de comunicación como cuarto poder. Y recordamos que justamente el concepto de ese cuarto poder nace de los primeros tres poderes del Estado, que hacen a la esencia del mutuo control del Estado para evitar abusos. Entonces hay un control recíproco entre los tres estados. La pregunta entonces es, si los medios de comunicación son el cuarto poder, pues ¿quién controla a este cuarto poder que aparece como un suprapoder que no tiene ningún tipo de regulación social? Entonces, vamos un poquito a la situación de Paraguay, que a lo mejor es una cuestión que a ustedes les interesa y creo que también estoy llegando a los 10 minutos de mi exposición. Como en Argentina, los medios de comunicación en Paraguay se da una situación bastante parecida a la situación de Argentina y también bastante parecida a varios de los países de América Latina. Como muchos de ustedes sabrán, Paraguay tuvo una dictadura de 35 años que comienza en 1954. Cae en 1989, sin embargo no cae el partido gobernante, que cae recién en el año 2008. En Argentina, los medios de comunicación fueron parte de la dictadura y continuaron siendo hegemónicos durante la llamada transición democrática, que no fue tal porque continuó de alguna manera el mismo partido gobernante. También en Paraguay hoy los medios de comunicación son los más poderosos medios de comunicación, nacieron bajo la tutela y bajo las alas protectoras de la dictadura astornista y se fortalecieron. Muchos de los principales dueños de medios de comunicación se los puede ver en estampitas o fotos de la época, en cenas y actividades de la dictadura astornista. Como hay una foto, creo que de la dueña de Clarín con Videla.
Bueno, esa foto como esa deben haber decenas de directores y dueños de medios de comunicación con el dictador Stroessner. Un ejemplo de esto es como en el año 2009, ya entre comillas en plena democracia, por ejemplo, el diario más importante de nuestro país, el diario ABC Color, todavía justificaba el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende y justificaba el asesinato de Salvador Allende como presidente electo. No solamente justificaba su asesinato y el golpe de Estado, sino también incitaba a un levantamiento de las Fuerzas Armadas en Paraguay en ese momento contra el gobierno de Lugo, porque Lugo estaba yendo por el camino de Allende. Y si no era... también en otros países como en Argentina vemos que los medios de comunicación sostuvieron este discurso autoritario. Esto de alguna manera se vio, o creo que se da de manera todavía más acentuada en Paraguay. Tal vez así que decía Rafael Correa en una visita a Paraguay, que decía algo así como que yo pensaba que los medios de comunicación eran terribles en mi país y que eran de derecha. Bueno, pues dijo, yo ahora cuando estuve en Paraguay conocí lo que realmente es una prensa autoritaria y de derecha cuando leía las calificaciones que hacía el diario ABC Color sobre Rafael Correa. Entonces, como en otros países de América Latina, podemos comprender a los medios de comunicación como un engranaje principal de un complejo político, empresarial, nacional y transnacional, a través del cual se legitiman todos los atropellos que se dan contra las poblaciones, en este caso específico contra la población paraguaya. Paraguay también tiene altos niveles de concentración. Entiendo que Argentina ha dado un paso importantísimo con la ley de medios audiovisuales que ha sido aprobada recientemente. Paraguay todavía no tiene una ley de medios audiovisuales, distamos mucho todavía políticamente de tener la fuerza suficiente para poder aprobar. Entonces eso hace que tengamos altos niveles de concentración de propiedad de medios de comunicación en Paraguay. Tenemos una torta de propiedad de medios que está prácticamente oligopolizada por seis grandes grupos empresariales, pero que podríamos reducirlos a dos grupos que son los que más poder tienen en el campo político, que son el grupo Bierzi y el grupo Sucolillo. El primero representa al diario Última Hora, que maneja también al canal Telefuturo, otro que se llama La Tele, holdings de radios que están distribuidas en distintos puntos del país. Y como también se dan otras situaciones de América Latina, estos dueños de medios de comunicación tienen sus medios de comunicación, pero realmente sus fuentes reales de lucro están en la ganadería, en la importación, y tienen un montón de otras empresas. El otro grupo es el grupo Sucolillo, que es el grupo propietario del diario ABC Color, que es uno de los medios más importantes del país y el que marca toda la agenda política, económica y social, y es el que incide de mayor manera en la agenda parlamentaria. ABC Color es el primer diario que se lee en todos los demás medios. No es un holding mediático grande, pero sin embargo las matrices de opinión que se instalan a través de este medio de comunicación escrito luego son replicadas por los canales de televisión y las radios. Durante el gobierno de Lugo se dio un intento incipiente de generar una política de medios públicos. Hay que recordar que Paraguay no tuvo nunca televisión estatal. La primera televisión no privada que surge en Paraguay surge en el año 2011 bajo la dirección de Marcelo Martínez, y que cumplió un papel importantísimo, también otro compañero llamado Diego Segovia. Y hubo un intento incipiente de reconceptualizar, por un lado, lo que existía en ese momento como Radio Nacional del Paraguay, que era nada más que la voz del coloradismo, o la voz del partido gobernante, o la voz del estronismo en su momento, y también se da lugar a la televisión pública. De ahí que justamente luego del golpe parlamentario en Paraguay, uno de los principales bastiones de resistencia terminó convirtiéndose la televisión pública, que tenía un espacio que tal vez algunos de ustedes recuerden, se llamaba micrófono abierto, que daba lugar a que la gente vaya y diga lo que quiera. Entonces es el espacio en el que en gran medida muchas de las personas que se vieron indignadas fueron a manifestar su enojo y su indignación ante lo que estaba sucediendo.
En este momento en Paraguay todavía tenemos, como ustedes sabrán, hubo un golpe parlamentario. Paraguay, la televisión pública se le cambió el nombre, ya no se llama televisión pública, era el nombre de televisión pública, ahora se llama, con el gobierno de Cartes, se llama Paraguay TV HD. Le sacaron el nombre de televisión pública para que justamente se olviden de que la televisión podía ser pública o que la televisión podía ser un medio ciudadano del que la población podía empoderarse. Entonces algo así emblemático que le cambien el nombre de la televisión pública. Entonces, en el gobierno de Cartes se mantiene y se profundiza la situación catastrófica de concentración de medios de comunicación y se sostiene el papel de los medios de comunicación como herramienta de instalación de discursos y el trabajo sobre el imaginario colectivo de la población y la generación de una imagen de consenso sobre el proyecto político de Horacio Cartes. Un hecho emblemático también de la política de Horacio Cartes es que tiende mucho a la concentración de poder a nivel legislativo. Ha aprobado una ley que de manera forzada en el Congreso Nacional, a través de la cual puede dar lugar a privatización de bienes públicos sin el aval del Congreso, solamente a través de una iniciativa del Ejecutivo. Y es por eso que nosotros en Paraguay decimos que Paraguay vive en este momento en algo así como un neoliberalismo tardío. Todo lo que fracasó ya antes en los países de América Latina, ahora este gobierno de Cartes intenta instalarlo, y un hecho emblemático de este intento de concentración de poderes es que la reciente compra de uno de los grupos más importantes también, que sería el tercero después de los dos que había citado, que es el grupo La Nación, que es un diario, es el tercer diario de mayor circulación, que también tiene radios. Entonces ahora no solamente Horacio Cartes, un empresario probablemente entre los 3 más ricos del Paraguay, cuenta con tabacaleras, un banco, financieras, también ahora cuenta con su holding de medios de comunicación. Sin embargo, en este momento hay un proceso también de efervescencia social en Paraguay, de reorganización de los movimientos sociales. Entonces, en ese sentido también, desde el Frente Guazú, por lo menos, hay una visión optimista de que ante esta situación, más allá de la situación de embate, se está avanzando en la construcción de una resistencia para volver a retomar ese camino que se intentó hacer en el 2008. Muchas gracias. Fernando Buen Abad es un compañero que siempre ha estado presente cuando lo hemos convocado, y ha sido también a su manera, y cuando ha podido y cuando ha estado en Buenos Aires, defensor de la ley de medios que se aprobó en la Argentina. Y nos parecía importantísimo poder convocarlo a esta reunión para poder escuchar sus reflexiones sobre el proceso que se vive en América Latina y el Caribe con los medios de comunicación. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, agradezco enormemente la invitación, Jorge. Como siempre, es una provocación intensa, importante en Argentina, precisamente, donde estamos viendo avances extraordinarios en el debate sobre comunicación. Aquí donde se libra todos los días, milímetro a milímetro, una batalla del grupo mediático concentrado, el Clarín, contra un proyecto, contra la democracia misma, para decirlo en términos profundos. Aquí mismo hay una ley, por ejemplo, que tiene una palabra que en mi país, en México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, tan necesitada de encontrar a nuestros 43 que están desaparecidos, en ese México profundo, la palabra desmonopolización, que aquí es un alma mater de una ley de comunicación, allá es impensable. Allá, por mencionar semejante cosa, uno puede ser perseguido, denunciado, calumniado por ejemplo, la empresa Televisa, ¿no?, que es hoy por hoy una máquina descomunal de calumnias, de agresiones, y por cierto es una de las bases mediáticas que está operando en América Latina, en lo que damos en llamar con un grupo de compañeros el Plan Cóndor mediático que está en marcha hoy en América Latina. Más que Plan Cóndor mediático, el Plan Buitre, ¿no?, será mediático. Ese plan que de la mano del Grupo Prisa de España, por ejemplo, que de Televisa de México, que de CNN de
Miami, de Fox también, Fox News, de Clarín, de Mercurio, de O Globo, de La Nación, de Ecuador, en fin, de toda esta cadena continental de medios concentrados, opera hoy con dos ventajas y dos virtudes estratégicas claves, que son la capacidad de la ubicuidad y de la inmediatez. En pocos minutos hoy se puede recorrer el continente entero con una noticia emitida desde cualquiera de los centros o de las bases mediáticas que se han venido concentrando a nivel continental. Y por ejemplo se atreven a cosas como una que narraré en los pocos minutos que tengo. Hace apenas unos días, todavía retruena en la atmósfera de Panamá los discursos que ahí fueron dichos por los presidentes que se parecen a sus pueblos ahora y que denunciaron las operaciones de Estados Unidos, especialmente contra el pueblo de Venezuela y su presidente, y particularmente, por cierto, las maniobras que mediáticamente se vinieron haciendo en torno a la presencia de Cuba, que regresa a la Cumbre de las Américas a ocupar un lugar del cual nunca tuvo por qué estar ausente. Y de qué manera fue orquestado todo un operativo mediático para tratar de circunscribir la propia reunión de Panamá al mero hecho del encuentro, la foto entre Obama y el presidente Raúl Castro. Hubo un operativo que, entre otras cosas, incluyó un dato que me parece esencial y me parece necesario comunicar. Allá al lado de la sede en la que se reunieron los presidentes, fue alquilado un edificio en el que se instaló un equipo completo de tuiteros, contratado por Estados Unidos para operar en simultáneo con las estrategias dentro de las reuniones de las asambleas, de la asamblea y de los acuerdos bilaterales o algunos trilaterales que hubo, y desde ahí una operación en la cual se iban dosificando. Hay un cuadro ahora que está por publicarse sobre el conjunto de las comunicaciones que se detectaron, y tenemos hoy los datos también de que por lo menos la mitad de esos tuiteros que estuvieron trabajando y operando en Panamá se bajaron del barco, del portaaviones que estacionó Barack Obama allí enfrente, en las costas de Panamá. Circulaban por las calles de Panamá soldados armados, soldados uniformados norteamericanos uniformados con toda impudicia, diría yo, y con toda impunidad, y circulaban también con una actitud de prepotencia, controlando ellos avenidas y calles por todos lados. Mensaje por demás claro, ¿no? A propósito de un presidente que llegó para bajarse de un avión y tomar un helicóptero y hospedarse en la casa de uno de los millonarios más señalados del Panamá, y que significó también todo un operativo de despliegue, casi como si hubiéramos visto nosotros ante nuestros ojos una película de guerra con todo un operativo ciertamente hollywoodense. Y por otro lado vimos a un presidente, por ejemplo el presidente Nicolás Maduro, que se bajó de un avión también y que se fue al Chorrillo, a ese lugar histórico, importantísimo, a este corazón de Panamá y de América Latina, que es barrio profundo, popular de Panamá, en el cual, por cierto, Estados Unidos tiene un capítulo de bombardeo contra ese pueblo que todavía hoy sigue debiéndole una disculpa a América Latina entera y al pueblo de Panamá por semejante osadía. Ahí se recordó precisamente que en Panamá duerme por ahora el sueño del encuentro que se prometió Simón Bolívar y nos prometimos alguna vez, de encontrarnos los países independientes precisamente en Panamá para un día juntos pensar como países independientes, habiendo completado las independencias de todos juntos, pensar este futuro que necesitamos de inmediato. Solo que está de por medio, repito, la maquinaria mediática en contra. Y me parece que hoy es indispensable, así sea al paso solo decirlo, repensar las categorías con que hemos venido estudiando esta problemática. Ya discutimos con el informe McBride que había que tener mucho cuidado con la monopolización de los medios de comunicación. Ya el informe McBride nos avisaba en los años 70 de esta problemática. Durante los años siguientes discutimos la necesidad, por cierto, de la integración, decía ese documento, las voces múltiples participando de los medios de comunicación, y se habló de la democratización de las herramientas
herramientas de la comunicación, y se habló, y también es un tema de agenda pendiente, el problema de la libertad de expresión, la verdadera libertad de expresión en oposición al concepto de la libertad de empresa mediática. Nos encontramos con un recorrido de categorías distintas para analizar la problemática conjunta en América Latina, y me parece que estamos en posición de pasar a una categoría, agregar una categoría que propongo ahora así en el poco tiempo para pensarla y analizarla. Y es que en lo que va del siglo XXI, en lo que va de nuestro siglo, por lo menos 5 golpes de Estado han ocurrido en América Latina, por lo menos 5. Y en todos ellos hemos visto la presencia de arietes mediáticos operando en cada caso. Están ahí todavía las voces en Paraguay, están allá las voces en Honduras, de los medios todavía levantándose como grandes triunfadores, están todavía, por supuesto, en Venezuela. En fin, están todavía estos, digamos, ecos y consecuencias de estas operaciones golpistas en las que los medios han tenido una participación decidida como arietes, y es necesario, me parece por eso, tomar en consideración que hoy el problema, además de ser un problema de libertad de expresión y un problema de democratización de herramientas y un problema de participación, de pluralidad y de inclusión, también es un problema de seguridad nacional y de seguridad regional. Que lo que está pasando hoy en esta agresión sistemática contra la presidenta Cristina Fernández, que lo que ocurre en Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro, que lo que ha ocurrido en Cuba sistemática e históricamente de agresiones mediáticas, que lo que le pasa a Evo Morales, que lo que le pasa a Correa, no son acontecimientos aislados, que son una misma y única operación continental que va repitiéndose con episodios y con matices locales, y que mal haríamos si nosotros nos quedásemos con la idea de que esto es una calamidad puramente territorial, de que esto es un problema exclusivamente de Cristina contra Mañeto, y que esto es un problema de cabotaje que tiene que resolverse casi exclusivamente con leyes. Me da la impresión de que es necesario tener perspectiva continental para analizar y reanalizar este problema, repito, como un problema de seguridad. Y si esta clasificación y esta categoría de problema de seguridad nacional y regional nos permitiera hacer alguna revisión concreta, tendría que ser para ver cómo es que han sido las agresiones que nos han propinado y las derrotas que nos han propinado estas estructuras mediáticas mafiosas, pero también y principalmente cuántas cosas son las que no hemos logrado todavía nosotros desarrollar y construir en la circunstancia actual. Por lo menos creo que hay 5 grandes líneas, solo las enuncio y termino, en las que deberíamos estar ya discutiendo una agenda que es nacional, que debería serlo y que debería ser continental. 1, el problema de la dependencia tecnológica en materia de comunicación. Nosotros hoy transferimos sumas inimaginables por la adquisición de cada una de las cámaras y los micrófonos y los equipos con los que nosotros queremos producir comunicación. No nos alcanzaría este salón para llenarlo con ceros, para imaginar la cifra que nosotros generamos anualmente para comprar equipos que además cada vez tienen mayor caducidad, porque las cámaras que se compran ahora dentro de 6 meses ya quedaron fuera de circulación, y hay una proclividad a un consumismo tecnológico que nos tiene atados en más de un sentido. Lo saben quienes invierten en equipos permanentemente, y de qué manera la renovación es un ancla muy compleja. Hay que analizar con detenimiento minucioso el monto de esa cifra y saber que hay que desarrollar estrategias comunicacionales que no dependan solamente de los modelos tecnológicos que hoy se nos imponen. Luego me parece que es central que hagamos una revisión sobre un segundo punto, que es la enseñanza de la comunicación en América Latina. Hay 1000 facultades de comunicación en este continente, y el modelo fundamental, el modelo de la epistemología básica es la concepción mercantil de la información y de la comunicación. Y tenemos que hacer un rompimiento epistemológico profundo para analizar qué pasó con todo lo que sí se ha desarrollado en materia de teorías y de ciencia y filosofía de la comunicación desde los pueblos originarios y hasta los movimientos políticos más importantes, y que no hemos logrado todavía sistematizar como deberíamos, para ratificar el caudal teórico que sí tenemos. Necesitamos una buena e importante discusión jurídico-político con las nuevas leyes de comunicación que van surgiendo, porque hay avances magníficos en Argentina, que ni quien lo dude, pero los hay también en Ecuador, pero los hay también en Venezuela, pero los hay incipientemente en algunos debates que están surgiendo, pero todavía no vemos una plataforma continental de discusión jurídico-política en materia de comunicación. ¿Y qué es eso?
¿Y qué sería la comunicación si prescindimos de su noción exclusivamente de medios, mediática, entendida como el nexo, el conjunto de los tejidos, del tejido fundamental con que construimos relaciones humanas y relaciones sociales? Hace falta necesariamente una buena, importante discusión sobre el problema de las agendas políticas, y este es el tema, cierro con esto, me parece tema de temas. No hemos logrado todavía el consenso y el acuerdo político continental para armar las agendas que nos interesan a todos y trabajar en conjunto con esas agendas. Ahora mismo, por ejemplo, hay una batalla crucial que hay que dar al respecto, por ejemplo, de los fondos buitres. El aporte que Argentina ha hecho a nivel mundial, haciendo visible la cara, el rostro y las operaciones de un grupo que tiene planes perversos no solamente contra un gobierno, sino contra un país y todo su futuro, constituye un gran aporte de discusión política, no solamente para la región, para el mundo entero. Y yo no veo todavía que, por ejemplo, los compañeros de las radios alternativas y comunitarias, ni en Honduras, ni en Ecuador, ni en El Salvador, ni en Venezuela incluso, ni en Colombia, etcétera, estemos levantando como una agenda conjunta, como una agenda común, la discusión sobre el tema, particularmente el tema de fondos buitres. Por poner un ejemplo, y solo imaginemos lo que sería un buen día de estos, que algunos de los temas cruciales, como lo que plantea el presidente Maduro ahora en Venezuela, la guerra económica, fuese tema de temas y que pudiéramos hacer de esto una agenda regional, no para uniformar los temas, sino para darnos unidad temática, unidad semántica, y hacer con esto un ejercicio de revolución semántica. Y sería un clamor continental. Podríamos empezar a ver realmente un ejercicio profundo de organización comunicacional que hasta hoy no hemos logrado hacer. Me parece que la larga lista de denuncias respecto a la estructura de los medios y sus oligarquías y de sus comportamientos mafiosos y monopólicos es de suyo un objeto de estudio, pero me parece más fascinante y más importante, como para seguir profundizando el asunto, discutir a profundidad todo eso que no hemos logrado hacer todavía, que se ha dicho, que se ha mencionado, que flota, parece como una semiósfera en muchos lugares, pero que hoy por hoy no constituye realmente un objeto de organización y de acción política. Muchas gracias. Bueno, y para culminar este primer panel, el compañero Jorge Arias Díaz, que es vicejefe de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Cubano. Vamos a abusar de su presencia y le vamos a pedir que cuando culmine su exposición de medios nos brinde una información lo más breve posible, lo más agotada respecto a cuál es el momento que se está viviendo en Cuba hoy, después de la Cumbre de las Américas, después de este intento de restablecer relaciones con Estados Unidos. Sería muy interesante el aporte y la socialización de la información que puedas hacer. Bueno, primero que todo quiero expresarles a todos ustedes la profunda satisfacción que siento al estar aquí, ¿no? Hacía 23 años no venía a Argentina, ¿no? Y guardo gratos recuerdos de mis estancias en aquellos años en este hermoso país. Ayer vi una foto, bueno, la había visto otras veces, pero ayer la vi en un local de nuestra embajada ahí en Buenos Aires, donde está la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el comandante en jefe Fidel Castro, tomada en enero del año pasado cuando ella visitó Cuba para participar en la cumbre de la CELAC. Y no sé si ustedes la han visto, pero cuánta ternura encierra esa hermosa foto, ¿no? Pero con esa misma ternura, pero con esa misma firmeza, la escuchamos. Justamente habló después del compañero Raúl Castro en la Cumbre de las Américas. No sé si fue casualidad o alguien organizó que ella fuera la que hablara después de Raúl. Y comenzó aquel discurso realmente de una manera hermosa. Y reconociendo, como comentaba él, la importancia que tenía y el valor que tenía la presencia de Cuba y de Raúl Castro allí. Por tanto, hay razones suficientes para sentirse emocionado y contento de estar aquí. No se preocupe, son 27 diapositivas, pero yo no voy a comentar 27 diapositivas. Algunas las pasaré rápido y otras las comentaré brevemente. Le voy a pedir a usted si me puede ayudar a irlas pasando. Le he puesto un título a esto para poner un título, porque realmente
cuando usted habla de la guerra mediática contra Cuba, contra América Latina, no puede desligarse de lo que acontece en otros lugares del mundo o de las prácticas que se siguen en otros lugares del mundo. Vamos a ver la próxima diapositiva. En este análisis yo me voy a concentrar de la manera más breve posible en un aspecto dentro del tema de los medios de comunicación y que tiene que ver con la guerra en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, que cada vez van pasando a un primer plano. Cada vez los periódicos, la prensa escrita, va perdiendo determinada fuerza. No es que la haya perdido todo, ni mucho menos, ni que lo va a hacer en el periodo inmediato. Pero sí, las redes sociales están jugando un papel sumamente importante en términos de movilización, de crear matrices de opinión, etc. Y por tanto, consideré oportuno concentrarme en este asunto. En la próxima diapositiva vamos a ver un grafo. Ustedes dirán, bueno, ¿y este grafo qué es lo que es? Bueno, ese es el Internet. ¿Qué lectura ustedes hacen de ese gráfico? Fíjense que hay una bolita blanca en el medio, no puede ser Obama, no, si es blanca. Pero esa bolita, de alguna manera, les dice la desigualdad que se genera a lo interno de Internet. O sea, no todos tenemos las mismas maneras de acceder, las mismas formas, no todos tenemos las mismas formas de vía para insertar nuestros mensajes. Y por tanto, ya de hecho, estamos ante una batalla desigual, donde tecnológicamente, y por eso no podemos desligar lo tecnológico de lo político, y donde tecnológicamente los grandes poderes del imperialismo son los dueños de eso. Y nosotros no nos queda otra alternativa que navegar y que combatir dentro del medio tecnológico inventado por los enemigos de este proceso de transformación que tiene lugar en América Latina y el Caribe. Pasamos a la próxima diapositiva y pasamos a la siguiente. No hay que comentar nada sobre esa. Ahí la muestra de un grupo de compañías, de empresas que tienen que ver con este asunto. Ahora, en la próxima hay una afirmación interesante, la que sigue. Lo que fue una red pública de millones de espacios digitales, ahora es en gran medida un conglomerado de espacios de unos pocos propietarios. Unos pocos sitios web como Google, Facebook, Twitter y Amazon, juntos hacen mucho de lo que considera Internet por la mayoría de la gente hoy. O sea, se va produciendo también en este terreno una concentración del poder. Y una concentración del poder que permite, por supuesto, que el mensaje, las matrices que quieren los enemigos imponer, tienen todas las posibilidades de hacerlo. En la próxima diapositiva hay un dato muy sencillo, la voy a pasar rápido. Estamos hablando de 100 millones de usuarios de Facebook. Pero similar número ahí en la que viene, 100 millones de usuarios en Twitter. O sea, estamos hablando de cifras que no son despreciables y que, por supuesto, se nutren de toda una enorme cantidad de información que fluye por esos canales. Para seguir confirmando la desigualdad de este sistema, vamos a ver en la próxima diapositiva. Ahí está el ranking mundial del 2010 de los medios online. Le pago al que me encuentre ahí un medio latinoamericano y caribeño, y mucho menos africano. O sea, confirma que el poder está en manos de ellos. Tienen el poder tecnológico y por tanto tienen el poder de acceder. Al final le voy a decir que tenemos mucho por hacer y tenemos para ganar esa batalla. Pero estoy graficando desde el inicio la complejidad del fenómeno. La próxima diapositiva también ilustra una lista de cómo se reflejan los principales medios de prensa, o sea, los periódicos en Facebook. Ahí usted ve esa lista de 39 y también hacemos el mismo razonamiento. Vamos a buscar dónde están los medios africanos y los latinoamericanos ahí. Y el otro elemento interesante, que es una gráfica, o sea, una foto ilustrativa, la que viene ahora, de la brecha digital a lo cultural. En América Latina hay 600 millones de habitantes y las estadísticas dicen que hay 167 millones de pobres. 167 millones o algo más de 100 millones de gente que puede vivir en esas condiciones. Esa gente ni tiene la capacidad para acceder y mucho menos tiene la capacidad para insertar un mensaje diferente al que puede estar oyendo. Por tanto, aquí estamos también ante esa brecha digital que tiene, por supuesto, su expresión también en esa brecha cultural que todavía existe en esta región, pese al enorme y extraordinario esfuerzo que han seguido haciendo los gobiernos progresistas por transformar la realidad. Y ahora nos quieren vender
en la próxima diapositiva, los técnicos que van a hablar más tarde quizás puedan profundizar en esto. Este es un proyecto que se llama Outernet, un internet gratuito para todos desde el espacio, basado en el envío de datos a través de ondas de radio, de satélite, de la órbita, y puede comenzar en el 2015 a funcionar. Es decir, ellos siguen desarrollando tecnológicamente todas estas capacidades para seguir, por supuesto, enviando toda la información que les interesa. Ahora, la próxima diapositiva, fíjense esta foto. Bueno, vamos a mencionar primero al de arriba, a ese hombre glorioso que nació en esta tierra y sus restos reposan allá en Santa Clara, donde libró una de las más importantes y decisivas batallas de la lucha revolucionaria en Cuba. Y este hombre que está abajo con la mano levantada, déjame ver el nombre, porque yo realmente no me gasté el trabajo de aprenderme el nombre. Se llama Alex Ross, le llaman el gurú de la tecnología. Este hombre hasta marzo de este año fue el jefe de innovación tecnológica del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué hace ese hombre ahí debajo de una foto del Che Guevara? Bueno, es muy sencillo. Este hombre dice que estamos en una era donde los liderazgos carismáticos ya no tienen peso. Y la filosofía de este hombre, mire qué clase de persona, es capaz de decir que el Che Guevara de esta época es el Internet. Si quiero pensar bien, indiscutiblemente tenemos que decir que al menos reconoce el liderazgo auténtico del Che Guevara y al menos reconoce que el Che Guevara, aun cuando ya van a pasar 48 años de muerto, en cualquier lugar del mundo usted se lo puede encontrar y puede encontrar ahí su ejemplo o una foto de él. Por lo menos, para pensar bien, eso es lo que quiso decir este hombre. Pero de alguna manera esa es la filosofía que acompaña a este proyecto, a este megaproyecto, que es la filosofía de imponer por estos medios el mensaje que el imperialismo quiere trasladar. Bueno, la próxima diapositiva, que ya lo dije, bueno, le llaman el gurú del Departamento de Estado. Y miren en la próxima, que comenta, miren qué interesante eso. Él miró hacia atrás con orgullo en el trabajo de su oficina, hizo para ayudar a los rebeldes sirios, restablecer las comunicaciones y comunicarse de forma segura después de la revolución en marcha y evitar la persecución por el régimen de Assad. Y ahí explica todo lo que este hombre hizo desde su posición en el Departamento de Estado para provocar la desestabilización en Siria, en Libia. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con América Latina y con Cuba? Bueno, muy sencillo, porque estos son los mismos métodos que ellos están dispuestos a emplear y de hecho ya los están empleando contra Venezuela, contra Cuba, contra Argentina, contra Brasil, contra América Latina y el Caribe. Y por eso inicié comentando que iba a apoyarme en algunos elementos relativos a acciones fuera del continente, pero... Y esta es la filosofía de esta gente que está... Ahí después viene una foto de lo más bonita, en la que viene, ahí está Hillary Clinton y esta revolución en Irán, que están vestidos de verde, parece que ahora porque los ojos de Clinton son verdes, ¿no? Y después, miren lo que dice Clinton en la próxima diapositiva. Entre bambalinas nosotros hicimos mucho. Como usted sabe, la juventud, uno de nuestros jóvenes del Departamento de Estado recibió un Twitter, continúen, a pesar de que ellos habían planificado una parada técnica. Así que nosotros hicimos mucho por reforzar a los que protestaban sin mostrarnos. Eso lo están haciendo en Cuba hoy. Y seguimos hablando con ellos y apoyando a la oposición. Pero miren qué interesante, la revista Business Week, que nadie puede vincularla con otra cosa que lo que es, reconoce que solo 100 de los 10.000 titueros de la revuelta estaban en Irán. Es decir, es la tecnología puesta en función del demonio. O sea, tú estás fuera y desde fuera tú eres capaz, mediante el repique, la reproducción de toda la información, la que te mandan los adentro, reproducirlo y llegar a millones de personas. Si alguien discrepa con esto que he dicho, me lo puede decir, pero para mí es así.
Es la tecnología, la alta tecnología puesta en función del demonio y las malas intenciones. Ahí en la próxima diapositiva aparece una frase de una figura también de este mundo, donde dicen: amenazan la integridad de la propia Internet, utilizada como espacio para la propaganda difundida por estados que disfrazan su voz en línea y la presentan como libre expresión y organización. Y otro detalle, para terminar de complementar esta idea general, en la próxima diapositiva, miren esto que interesante. Una chica gay en Damasco resultó ser un estudiante norteamericano en Escocia. Es decir, un blog supuestamente escrito por una mujer homosexual en Siria que describe la vida en Damasco, o sea, demoniza la realidad de lo que ocurría en Siria, de la actual agitación política, y ha resultado ser un fraude. Era un estudiante norteamericano en Escocia. O sea que creo que son elementos que nos confirman la enorme batalla que tenemos que librar en este campo, la enorme complejidad, pero creo que más adelante vamos a confirmar que podemos dar la batalla si somos inteligentes y nos organizamos bien. La próxima diapositiva es un comercial, es el Ministerio de Comunicaciones de Cuba, donde por supuesto tecnológicamente se diseña la manera en que nosotros enfrentamos esta batalla. Y esa es una foto, Camilo Cienfuegos. Los que han estado en la Plaza de la Revolución de Cuba saben que un edificio a la izquierda está una efigie similar del Che Guevara que dice abajo: hasta la victoria siempre. Y en este edificio está esa de Camilo Cienfuegos que dice abajo: vas bien, Fidel. Porque hay una anécdota muy bonita de que en un momento en los inicios de la lucha Fidel le pregunta: ¿cómo voy, Camilo? Y él le dice: vas bien, Fidel. ¿Qué clase de fidelidad la de este hombre? En una anécdota simpática pero profunda, que organizando un juego de pelota entre los barbudos dijo: a mí me ponen en el equipo de Fidel porque yo no estoy contra Fidel ni en la pelota. Entonces vamos a pasar entonces allá a elementos más concretos de cómo ha sido esta guerra contra Cuba, pero ahora quiero definir algunos elementos rápidos conceptuales. Dice Noam Chomsky que los medios están determinados por 3 filtros: quién es el anunciante, quién tiene la propiedad del medio y quién es la fuente o el medio que se privilegia. Y una anécdota rápida: en una ocasión un periodista del New York Times fue a Cuba, visitó una escuela especial que se llama Solidaridad con Panamá. Esa historia se le dice hace unos ratos a unas personas que están aquí, y se quedó tan impresionado de esa escuela que cuando retornó a Estados Unidos quiso poner un artículo sobre la escuela en el New York Times, y le dijeron que no podía hacerlo. O sea, esa es la libertad de prensa, ¿no?, de la que se nos habla, que es la que se dice, se emplea también en estos medios del Internet. Y el recientemente fallecido Eduardo Galeano había dicho en una ocasión que para mirar a Cuba se utiliza una lupa inmensa, donde se amplifica lo negativo y se minimiza lo positivo. Y lo vamos a ver ahora en la próxima diapositiva. Entonces hay una relación funcional entre la cobertura de los grandes medios de comunicación sobre Cuba y la política norteamericana hacia Cuba. Recordemos que a inicio de la revolución, en un documento que después se desclasificó del Departamento de Estado, ellos reconocían que en Cuba no había oposición política, había un respaldo mayoritario a la revolución, y que solo con escaseces, privaciones, o sea, con la política de bloqueo, se podía lograr la desestabilización. Y de alguna manera eso ha sido un elemento que ha caracterizado la forma en que se ha divulgado por estos medios la realidad de Cuba. En la próxima diapositiva podemos seguirla poniendo, no la voy a leer en detalle, el que quiera lo puede ir leyendo, pero hay un elemento importante que funciona para todos los países, funciona para Venezuela. En Venezuela hoy se habla mucho de las escaseces en Venezuela, pero estos medios ninguno habla de la guerra económica brutal que tiene la burguesía contra el gobierno bolivariano. Bueno, en Cuba pasa lo mismo. Te hablan de las escaseces que hay en Cuba, de las limitaciones que hay en Cuba, pero nadie te habla de que hay un bloqueo que impide que Cuba pueda desarrollarse más que lo que hasta ahora ha podido hacerlo. Por tanto, ese elemento, asociado con lo que decía Galeano, ese elemento de presentar el problema
y no sentirme responsable del problema cuando yo soy el principal responsable del problema ha caracterizado la manera en que mediante estos medios se haga eso. Y el otro elemento es la manera en que pagan a personas, lo están haciendo también en Venezuela, no sé si aquí lo hacen, que pagan a personas que se convierten en mercenarios a sueldo de una potencia extranjera, conscientes de que no son nada en Cuba ni representan a nadie, pero esos que pagan, por supuesto, transmiten el mensaje negativo de Cuba y ese es el mensaje, por supuesto, que ellos sacan. Vamos a avanzar ya a la próxima diapositiva. Entonces, vamos a seguir para avanzar más rápido y ya terminar. Sigue a la próxima. Bueno, aquí están los temas de la agenda sinérgica hoy. Miren eso, qué interesante. Los servicios aduanales, sí, porque es una preocupación que tiene la gente en Cuba, los servicios aduanales. Las limitaciones de acceso a Internet, eso es otra preocupación que tienen los cubanos, que está claramente explicada cuál es la política. Y otro grupo de problemas. Entonces, volvemos a lo mismo. Dentro de los temas de la agenda sinérgica que ellos trasladan por estos medios, nadie habla de lo que están haciendo los médicos cubanos combatiendo el ébola en África, que ya hay 2 fallecidos, no por ébola, pero fallecieron allí, en ese combate. Y nadie habla de la cantidad de millones de gente que se ha alfabetizado con el método cubano Yo Sí Puedo, y por ahí para allá puedo poner muchos ejemplos. O sea, esta es la práctica. Ahora, la próxima diapositiva es muy bonita. Miren qué imagen más linda esa. Una niña vietnamita con un fusil y un soldado yanqui cabizbajo, vencido en aquella guerra. Pero miren qué frase esta de Howard Zinn. Cuando Estados Unidos luchó en Vietnam, fue una confrontación entre la tecnología moderna organizada y los seres humanos organizados. Y vencieron los seres humanos. Bueno, nuestra batalla, y vamos a pasar a la próxima ya para terminar, nuestra batalla en este campo es como la guerra de Vietnam. Estamos combatiendo a un enemigo muy superior tecnológicamente, pero vacío en ideas, vacío en conceptos, vacío en contenidos. Y a nosotros nos sobran los conceptos, los contenidos y la experiencia. A los latinoamericanos, sobre todo a los gobiernos de izquierda. ¿Qué hay que hacer para ganar esta batalla? Y aquí soy consecuente con una de las cosas que me escribía Jorge en la convocatoria. Bueno, hablar también de propuestas. Este es un trabajo que hay que organizarlo. No puede ser un trabajo aislado, cada cual con su Facebook, su Twitter, cada cual con su teléfono. Tiene que haber un mecanismo de organización. Y en ese sentido estamos trabajando, organizando una acción coordinada y cohesionada para enfrentar esos múltiples y sistemáticos mensajes que no tenemos manera de pararlo ni de impedirlo, lo único que tenemos es la manera de enfrentarlo con nuestros contenidos. La sistematicidad, eso no puede ser un trabajo de un día, que me puse a lanzar unos cuantos mensajes y me fui. No, ahí tiene que haber una acción sistemática. Tiene que haber una identificación, un estímulo de los líderes. Y tenemos que reproducir los líderes. No puede ser que el Internet solo hable de los líderes negativos o de lo que hacen otra gente. Hay que estar permanentemente informado y hay que seleccionar las fuentes amigas. Eso es muy importante. Usted tiene que saber de quién está tratando, de quién está usted reproduciendo mensajes. Y hay que identificar cuáles son las fuentes hostiles para combatirlas en el terreno de las ideas. Hay que tratar de evitar, por supuesto, las sinergias negativas y estimular las positivas. Credibilidad, inmediatez y oportunidad. Agenda e identidad propias, muy importante. Estamos luchando en el terreno del enemigo, pero no podemos luchar con el discurso del enemigo. Tenemos que luchar con nuestro propio discurso, con nuestros propios argumentos. Autenticidad y lenguaje propio, diferenciar lo institucional de lo personal y la adaptabilidad al cambio de los escenarios. Y finalmente, en la última diapositiva, para terminar, no me sacaron el papelito con el circulito, salí bien. Ustedes han oído muchas canciones de Silvio Rodríguez, pero nunca habían leído nada seguro que dijo Silvio Rodríguez sobre el Internet. Miren lo que dice Silvio Rodríguez del Internet. Las redes sociales y el Internet, como todo lo que fabrica el hombre, se puede convertir en un arma y también en un escudo, incluso en un fin en sí mismo. Todo depende de quién lo use y para qué. Pero más allá de la ideologización, lo cierto es que la Internet, como la televisión o las ondas de radio,
nos enlazan con el mundo distante. No se borran fronteras, pero se transgreden. La Internet es la más reciente prueba de lo rápido que puede viajar cualquier idea. Lo mismo sea verdad que mentira. Es otro espacio humano más donde lo único objetivo es la tecnología. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno, Jorge me ha pedido que de una manera breve yo les pueda actualizar del estado actual del proceso que fue anunciado el 17 de diciembre por el presidente Raúl Castro y el presidente Obama. Creo primero significar que ustedes deben sentirse parte de ese éxito y de ese proceso. O sea, hay dos factores clave que nos han llevado a este momento. Uno, la resistencia al pueblo de Cuba, no hay duda. Si no hubiéramos resistido, los americanos no hubieran reconocido nunca que su política fracasó, porque su política hubiera tenido resultados. Y como le fracasó, no pudieron destruir la revolución, no la han podido con esos métodos, pues tuvieron que cambiar. Pero hay sin lugar a dudas un elemento que tiene que ver con la solidaridad internacional, en la cual, por supuesto, todos los que están aquí parto de la base que han jugado un papel muy importante. Y por tanto, esos son dos elementos que caracterizan esto, y por tanto todos podemos sentirnos satisfechos y contentos por eso y parte de ese resultado. Y por supuesto, no hay duda de que es una victoria que el gobierno de Estados Unidos haya tenido que reconocer que la política que llevó durante más de 55 años fracasó. Eso es un elemento importante y lo apreciamos así. Ahora bien, hay un elemento también clave, que no lo digo yo, lo dijo el propio presidente Obama en su alocución. Él dijo: no podemos seguir utilizando los mismos métodos para lograr el objetivo que no hemos logrado. Por tanto, el objetivo estratégico de la política de Estados Unidos hacia Cuba sigue siendo el mismo. Y él lo anunció con toda claridad aquel 17 de diciembre. Lo que cambia es la forma y la manera de hacerlo. Ahora, el hecho de que tengamos conciencia de eso no nos puede llevar tampoco a negar el peso objetivo que tienen los pasos que se han venido dando. La liberación de los 5, lo cual también agradezco a todos, que cada uno en su lugar y pudo hacer algo por esa batalla, constituyó un elemento muy importante. Ustedes conocen esa historia, saben incluso las grandes sanciones que tenía uno de ellos, una cosa abismal y demencial, 2 cadenas perpetuas más 15 años, tenía que vivir 2 veces. Y sin embargo, ese paso fue muy importante. Y era el obstáculo principal que en ese momento había para cualquier paso. Y se ha iniciado un proceso de intercambio dirigido en un primer momento a restablecer las relaciones diplomáticas. Ahora tenemos que distinguir claramente la diferencia que hay entre restablecimiento de relaciones diplomáticas y normalización de relaciones. Eso no se puede confundir. Y les digo esto porque el otro día parece ocioso, pero no lo es. El otro día me mandaron un mensaje, creo que era de Perú, y en el mensaje dicen: qué bueno que Cuba regresó a la OEA. Y le dije al compañero nuestro, a Panchito, bueno, algunos de ustedes lo conocen, que atiende esa área, le dije: coño, Panchito, por favor, respóndele, dile que le agradecemos muchos mensajes, pero Cuba no ha regresado ni va a regresar a la OEA, ¿no? Para que nadie confunda que el hecho de la asistencia a la Cumbre de las Américas implique necesariamente regresar a la OEA. Ahora, no hay duda de que el paso que se está dando ahora dirigido a formalizar las relaciones diplomáticas y abrir las embajadas en cada país es un paso en el cual se viene avanzando. La decisión de Obama de solicitar al Congreso, aun cuando él tiene la facultad ejecutiva de hacerlo, y pensamos que lo va a hacer si lo ha solicitado, más allá de la opinión del Congreso, de sacar a Cuba
de la lista de países promotores del terrorismo es también otro elemento muy importante, porque la inclusión de Cuba en esa lista generaba un grupo de inconvenientes y de problemas muy serios en la relación entre los dos países y en el tratamiento de un grupo de asuntos. Por tanto, en esa lista, como bien decía el compañero, que nunca debíamos estar ausentes de la Comunidad Americana, en esa lista nunca debíamos haber estado. También los propios argumentos que fueron manejando para fundamentar la presencia en esa lista se fueron desmoronando por sí solos. Y por tanto, y tuvieron ellos mismos que reconocer cuestiones tales como el papel que está jugando Cuba hoy como garante del proceso de paz en Colombia que está teniendo lugar en La Habana. Por tanto, ese es otro paso importante. Y el hecho de que ya Obama haya solicitado al Congreso la revisión del tema del bloqueo es otro paso importante. Ahora, este es un camino muy complejo que, aunque ya se han dado pasos indiscutiblemente importantes, como he explicado, pero todavía faltarían muchas cosas más para poder hablar de normalizar relaciones. Hasta el año 92 y después que reconfirmado en el 96, el bloqueo hacia Cuba era un conjunto de medidas ejecutivas, es decir, de decisiones ejecutivas del presidente. En el año 92, con la aprobación de la ley Torricelli, y ya más ampliamente en el 96 con la aprobación de la ley Hertzberton, el bloqueo se convirtió en una ley de Estados Unidos y por tanto solo el Congreso de los Estados Unidos la puede derogar o modificar. Ahora, también es cierto que el presidente de Estados Unidos tiene facultades para ir vaciando, para adoptar medidas que vayan vaciando de contenido el bloqueo. Y ese es el elemento, por supuesto, que está ahí a la espera de ver cómo se han ido tomando determinadas decisiones, todavía tibias, pero no hay duda que el presidente puede hacer uso de facultades y prerrogativas que tiene ejecutivas, independientemente de que el bloqueo sea ley. La propia ley le permite adoptar algunas medidas. Ese sería otro paso muy importante y que para nosotros sería algo significativo, el levantamiento y la eliminación definitiva del bloqueo. Es cierto que hemos resistido con bloqueo durante más de 55 años y más particularmente en los últimos 25 años después que se acabó la Unión Soviética y se desmoronó el campo socialista europeo, que era para nosotros el soporte principal para enfrentar el bloqueo. Pero también es cierto que un levantamiento del bloqueo implicaría para Cuba oportunidades en el terreno económico que entrarían en perfecta sintonía con, ya me pasaron el papelito con el redondito, que entrarían en perfecta sintonía con el proceso de actualización del modelo económico y la estrategia económica que estamos siguiendo. Y habrá otros temas que habrá que seguir discutiendo. El tema de la base naval de Guantánamo, territorio ilegalmente ocupado en la parte oriental del país. El asunto relativo a las transmisiones televisivas y radiales contra Cuba. El tema relativo a la subversión político-ideológica. Es decir, habría en este proceso, encaminado a llegar a esa normalización, toda una agenda de temas complejos. Como ha dicho el general de Ejército, son profundas las diferencias que existen entre Cuba y Estados Unidos. Pero también hemos dicho que tenemos y podemos demostrar tener la capacidad de dialogar en determinados aspectos y de tener determinados elementos de cooperación. Eso es a grandes rasgos cómo está este proceso, cómo lo vemos. Varias personas me han preguntado cómo lo ha recibido el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba lo ha recibido muy bien y nosotros creemos incluso que el hecho de que se haya dado este paso con el liderazgo histórico de nuestra revolución es un hecho también muy importante y es un reconocimiento a ese liderazgo revolucionario que durante más de 50 años ha conducido los destinos de nuestra revolución y de nuestro país. Para terminar, quiero significar algo que ustedes ya deben saber, pero lo confirmo. Este proceso no afecta en lo absoluto la firme posición de solidaridad que Cuba mantendrá con los gobiernos progresistas de América Latina y con las causas de América Latina. Y pese a que estamos en este proceso,
no nos demoramos prácticamente nada en reaccionar públicamente en solidaridad con Venezuela cuando la decisión ejecutiva tomada por el presidente Obama contra Venezuela. Y seguiremos siendo solidarios con la causa independentista de Puerto Rico, con el derecho de Argentina a la soberanía sobre las Islas Malvinas y con todas las causas del mundo. O sea, no hay contradicción entre, porque esto se manejó sobre todo en Venezuela y algunos medios de manera malintencionada divulgaron esa idea. Bueno, ahora los cubanos, como están hablando con los americanos, no, y el que escuchó el discurso del general de ejército en la Cumbre de las Américas no tiene absolutamente ninguna duda. Muchísimas gracias al compañero Derco por darme esta oportunidad. Para nosotros esto es un tema de suma importancia que seguiremos, por supuesto, con todo el rigor, con toda la serenidad, con toda la sabiduría y la inteligencia que nos han enseñado Fidel y Raúl y el liderazgo histórico revolucionario. Agradecemos las palabras de los disertantes.